Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les voy a compartir la receta de una rosca de reyes. La verdad es súper sencilla, en esta ocasión la vamos a hacer con batidora, pero ustedes pueden seguir la receta de las conchas que también la encuentran aquí mismo en el canal. Por aquí les dejo el link en la parte de arriba. Si es que ustedes no tienen batidora y lo quieren hacer a mano, es exactamente el mismo proceso, pero con las cantidades de estos ingredientes. Entonces, les recuerdo que en la descripción del video encuentran todos los ingredientes y pueden imprimir también su receta en www.lasoleta.com. Esta rosca la vamos a hacer rellena por dentro, le vamos a poner un relleno muy rico, pero también la pueden hacer absolutamente sencilla, sin nada de relleno, como puro panecito, y es excelente opción. La vamos a decorar de una manera un poco distinta, pero igualmente cuando vayamos en esa parte les voy a decir todas las opciones que tienen para decorar su rosca. Entonces vamos a iniciar ya con la receta. Vamos a comenzar ya con la receta. Hay varios puntos importantes que les tengo que comentar. Es sumamente importante que tengamos a temperatura ambiente la mantequilla y los huevos también. Súper importante. De huevos la receta está marcando 200 gramos. Se los marco así porque a veces los huevos los encontramos en diferentes tamaños y lo que necesitamos son en realidad los 200 gramos. Entonces, aquí fueron 3 huevos y medio aproximadamente. Entonces van poniendo sus huevos, los van pesando, a lo mejor en el tercero ya están muy cerca de acercarse a los 200 gramos y ya se van despacito con el cuarto. Si quieren lo mezclan muy bien y van agregando de poquito en poquito hasta que agreguen la cantidad suficiente a completar los 200. Vamos a estar utilizando también levadura Tradipan, ¿sí? De esta la consiguen en el súper, o de la que ustedes encuentren. Es levadura seca instantánea, son 11 gramos lo que trae el sobrecito, y leche, que es muy importante que esté a temperatura de 37 grados, más o menos. Si no tienen termómetro, pueden utilizar ustedes el dedo, introducirlo con su mano muy bien lavada y checar que esté en una temperatura tibia, que no queme, pero que tampoco esté fría. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque con esa temperatura se va a activar la levadura. Si la ponemos muy caliente, la levadura se muere, y si la ponemos muy fría, la levadura no se activa. Entonces es necesario que esté tibio, ¿sí? Si pusimos la temperatura correcta y vemos que la levadura no se activa, quiere decir que la levadura no está buena, o está caducada, o pasó durante el trayecto por algún exceso de calor o algo que hizo que la levadura ya no esté funcionando bien. Es raro, la verdad, que pase eso, pero en caso de que pase eso, que ustedes la activen y que no empiece a hacer burbuja, lo que van a hacer es, en ese momento, tirar su mezcla y volver a hacerla de nuevo. Es lo mejor, porque si no, su pan no va a salir. Aquí en este bowl vamos a iniciar poniendo nuestra leche. La leche ya la tenemos déjenme checar, a 37 grados. Perfecto, ahí están. 39, marcó un poquito más, pero está perfecto. En esta ya también introducí el dedo, se siente tibia. La voy a agregar aquí en un bowl. Y esos 3 gramitos de más que traía, automáticamente al ponerla aquí en el bowl ya bajan inmediatamente. Vamos a cortar nuestra levadura y la vamos a agregar a nuestra leche, y vamos a agregar aquí también 2 cucharadas de harina, de la harina que ya tenemos lista y medida y pesada, y una de azúcar. Si recuerdan, la levadura se alimenta de azúcar, entonces es necesario poner también azúcar para ayudarla a que crezca. Y revolvemos hasta integrar. Una vez que lo tenemos integrado, lo vamos a cubrir con un trapito y nos lo vamos a llevar a un lugar caliente a reposar, más o menos por 10-15 minutos, a que la levadura se empiece a activar. Ahorita que empieza a hacer frío, es bien importante que ustedes, si su cocina está súper fría, porque así pasa a veces en invierno, es importante que dejen la levadura en un lugar cerca de donde hay calorcito, o cerca de la estufa. A veces yo enciendo el micro, lo enciendo, no sé, para calentar algo,
o lo enciendo nada más así un poquito vacío, unos 2 minutos, a que se sienta tibio, y ahí yo meto mi levadura. O si utilicé el horno para preparar algo y aún sigue tibiecito, no caliente, tibio, ahí también la meto. Entonces vamos a reposarla por 15 minutos y una vez que esté lista vamos a continuar preparando nuestra masa. Bueno, y en esta ocasión vamos a hacer la masa de nuestra rosca con la batidora. Las batidoras, sobre todo de esta marca KitchenAid, trae estos ganchos para amasar, son especiales. Entonces hay muchas batidoras que no son KitchenAid, pero traen un accesorio similar que les puede servir muy bien. Por lo general traen la pala, traen el globo y traen algunos ganchitos para amasar. Entonces lo vamos a hacer en esta ocasión porque para mí es importante cuando les voy compartiendo en los videos, compartirles también diferentes maneras de hacer las cosas. Pero les recuerdo que si no tienen batidora, lo pueden hacer con el proceso de las conchas, pero con estas cantidades. Entonces vamos a iniciar aquí vertiendo nuestra harina. También voy a agregar aquí el azúcar. Y por último voy a agregar también la sal. Y voy a dar una ligera batidita a que se integre todo. Muy ligerita. Perfecto. Entonces ahora voy a agregar mis huevos, que son 200 gramos de huevo, y voy a agregar aquí también mi vainilla y voy a batir nuevamente. Y cuando ya incorporaron un poquito, ya vamos a agregar, si se fijan todavía se ve la mezcla muy seca, vamos a agregar aquí nuestra mantequilla, que les recuerdo que está a temperatura ambiente totalmente, está súper suave. Entonces la vamos a agregar aquí también y vamos a batir nuevamente. Voy a empezar con velocidad baja y conforme vaya viendo yo que todo se integra, voy subiendo la velocidad. Y en este punto, si se fijan, no es que esté hecha una masa, pero ya los ingredientes se ven un poquito más integrados. ¿Sí? Si la logramos presionar un poquito con nuestras manos, se empieza ya a juntar y a hacer una masa. Entonces en este punto ya vamos a agregar nuestro fermento, que si se fijan aquí es muy claro cómo ya esponjó la levadura, cómo se empieza a activar, aún se siente un poquito tibio y lo vamos a agregar aquí a nuestra mezcla para integrarlo. Perfecto. Y ahora sí, viene la amasada que nos va a ayudar la batidora y vamos a batir durante de 8 a 10 minutos hasta que obtengamos una masa elástica totalmente. Vale la pena tener paciencia y también vale la pena que no descuiden su batidora, porque a veces la masa está muy pesada y la batidora se empieza a mover y se empieza a mover y se empieza a mover y es muy fácil que se les pueda caer. Entonces de verdad no la descuiden, esténse muy al pendientes de la batidora y vamos a comenzar con el proceso. Voy a detener porque en este punto es importante explicarles, la masa aquí ya está unida, pero si yo llego a agarrar un pedazo y la estiro, la masa se rompe en pedazos, o sea, ahorita no hay nada de gluten activado. Eso se va a activar con el batido, entonces vamos a continuar batiendo. Ahorita se los mostré porque quiero que vean la diferencia tan abismal que hay cuando la masa está lista y cuando todavía no está activado el gluten para nada. Una vez pasados los 8 minutos, ya vamos a sacar nuestra masa. Si se fijan, ya está más unificada, ya cambió totalmente su consistencia. Si yo la llevo a estirar ya no se rompe, inclusive si yo presiono se forman, si yo meto un dedo se forman círculos, ¿sí? Pero ya está elástica. Si se fijan la elasticidad que tiene la masa, esto es lo que queremos lograr.
Y se puede lograr tanto con ayuda de la batidora como haciéndolo a mano. La verdad, a mí el proceso a mano me encanta ir viendo cómo se transforma la masa y no sé, me gusta mucho hacerlo con las manos porque también toda tu energía la pones dentro de lo que estás haciendo, todo tu sentir, todo tu cariño por lo que estás haciendo. Entonces, una vez que esté lista, la vamos a bolear hacia la parte de adentro, como ustedes se pueden dar cuenta. Vamos a cerrar hacia acá abajo toda nuestra masa y ya que tengamos nuestra bolita, vamos a ponerla dentro de un bowl que voy a espolvorear un poquito con harina, nada más para evitar que se me vaya a pegar mi masa. La voy a poner aquí y nuevamente la voy a cubrir y la voy a llevar a un lugar tibio a que doble su volumen. Les puedo decir que es 1 hora mínimo, a lo mejor nos tardamos 1 hora y media, 2 horas, depende mucho del lugar donde pongamos nuestra masa. Entonces vamos a llevarla a leudar para continuar con la receta. Y ahora en lo que está nuestra masa leudando vamos a hacer nuestras decoraciones o cobertura. Les voy a platicar un poquito qué le vamos a poner a la rosca por la parte de arriba. Voy a hacer una cubierta de concha que se hace con mantequilla, harina y azúcar glass y un poquito de vainilla. Es la típica cobertura que tienen todas las roscas y normalmente a la gente les gusta mucho ponerles el acitrón en colores, en color verde, en color rojo y algunas personas también les ponen frutas cristalizadas. A mí en lo personal me gusta mucho hacerla con la cobertura de concha y utilizar también en los otros extremos donde no vaya a tener nada, ahí le voy a poner estas perlas de azúcar. A mí en lo personal me gusta mucho cómo se ve a la vista y estas perlas también son deliciosas, son un toquecito muy azucarado que le vamos a dar a nuestra rosca. Y también voy a estar utilizando cerezas para decorar. Estas las voy a retirar y voy a hacer mi cobertura de concha. Ustedes la verdad siéntanse libres como la quieran hacer, como la quieran decorar. Hay gente que también le gusta hacer la cobertura sabor chocolate, le agregan aquí una cucharita de cacao y ya la tienen sabor chocolate, sabor temacha también. Entonces, siéntanse con la libertad de decorar su rosca a su gusto. Alguna vez en algún curso, una de mis alumnas me platicó que en su casa, en la rosca, la parte más peleada era la de la cobertura de concha. Entonces, que iba a hacer su rosca toda cubierta como si fuera una concha. Entonces la verdad, pues aquí cada quien puede hacer como quiera, diseñar como quiera y sobre todo disfrutar como quiera su rosca. Entonces vamos a empezar con la cobertura, que en esta ocasión yo la voy a hacer en el procesador. Cuando lo hicimos para las conchas fue a mano y quiero que vean la diferencia de trabajar en procesador y a mano. Entonces aquí voy a agregar mi azúcar glass, voy a agregar también la harina, y voy a agregar también la mantequilla. Y en este punto van a agregar ustedes el sabor que le van a querer dar a su cobertura o a su cubierta de concha para la rosca, por supuesto. En este caso yo voy a agregar aquí vainilla, pero aquí pueden agregar chocolate, pueden agregar temacha o el sabor que ustedes quieran. Y vamos a empezar a procesar. Solito en cuanto vemos que ya se formó una bolita, sabemos que ya está nuestra cobertura lista. Entonces ya nada más voy a quitar con mucho cuidado mis aspas y voy a retirar con la ayuda de la espátula toda mi cobertura. Perfecto. Entonces esta ya la voy a dejar reposar un ratito en el refri para que se endurezca un poquito y me sea más fácil trabajarla cuando vaya a poner ya las decoraciones en mi rosca. Nada más la voy a cubrir con un papel plástico. Bueno, entonces ya tenemos aquí, miren nada más qué belleza de masa. Esponjó divino nuestra masa, ya está súper gordita. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito de harina y la voy a verter aquí con mucho cuidado, ¿sí? Doy la vuelta y solita ella se acomoda. Entonces lo que voy a hacer aquí es que con mucho cuidado la voy a ponchar levemente con mis manos, pero voy a tratar de mantener un rectángulo.
porque acuérdense que yo mi rosca la voy a hacer rellena, ¿sí? Si ustedes no la quieren hacer rellena, entonces no van a hacer el paso que yo voy a hacer ahorita. ¿Qué harían si ustedes no la van a querer hacer redonda, rellena? Lo que harían es que ponchan un poquito su masa y con la ayuda del puño o del codo, si el codo lo traen bien lavado y no traen tela, empiezan a hacer un hueco y hacen su hueco aquí y nada más empiezan a trabajar su rosca alrededor. Pero la verdad que a mí me encanta hacerla rellena. Pueden poner tanto relleno como ustedes quieran. Entonces, una vez que ya la ponché levemente, ahora la voy a extender con mi rodillo a formar un rectángulo. Perfecto. Entonces, en este punto, lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra mantequilla. Yo aquí la mantequilla la tengo a temperatura ambiente y la voy a extender, si se fijan está súper untable, y la voy a extender por todo mi rectángulo. Perfecto. Una vez que tenemos ya nuestra mantequilla extendida, voy a espolvorear un poco de azúcar moscabado. Perfecto. Y finalmente tengo aquí yo una mezcla de cranberry, almendra y nuez. Ustedes aquí pueden agregar pasas, pueden agregar chabacano, pueden agregar pistachos, piñones, avellanas, los frutos secos que ustedes quieran y hacer el relleno tan rico como ustedes quieran. Es aquí donde les digo que cada quien le da su toque personal a su rosca. Hay gente que también aquí le puede poner chispas de chocolate, también varias de mis alumnas así lo quisieron hacer por sus hijos. Entonces, la verdad, al final de cuentas, cada quien personaliza su rosca como quiere. A mí sí me gusta que la cortes y traiga un buen relleno, pero esto es totalmente al gusto. Entonces, una vez que tenemos ya el relleno, falta algo súper importante que son los muñequitos. Estos muñequitos los encuentran en tiendas especializadas en productos de pastelería y de panadería. Entonces, los voy a poner así todos alineados, más o menos voy a poner unos 5 y ya voy a empezar a enrollar mi rosca. Y en esta parte de abajo presionamos un poquito para que la mezcla se nos junte y esta parte es la que va a ir abajo. Ahora, ¿dónde voy a hornear? Voy a hornear en este molde de pizza, ¿sí? Que es de forma redonda y que yo la quiero redonda. Si ustedes no tienen este molde de pizza, no pasa nada, lo pueden hacer perfectamente bien en una charola que sea grande o una charola, la pueden voltear al revés y hacerla en la parte de abajo, que a veces es un poquito más grande que lo del centro. Lo pueden hacer en esta parte de su charola tradicional y también les queda muy bien. Y recuerden que también la pueden hacer de forma ovalada, no tiene que ser una forma redonda. Y aparte el pan, cuando es pan hecho en casa, como es artesanal, aquí puse un poquito nada más de aceite para que no se me vaya a pegar. Como es artesanal, la verdad, a veces queremos una forma y terminamos con otra, porque a veces crece caprichosamente. Entonces aquí voy a jalar un poquito mi rosca, porque yo tengo que unir estos dos extremos. Entonces la voy a jalar, que se haga lo más larga posible. Aquí voy a abrir tantito para meter esta parte. Esta parte va a quedar con poco relleno, pero siempre hay alguien que no le gusta tanto el relleno. Entonces, ya que tenemos así nuestra rosca, en este punto lo que vamos a hacer es que ya vamos a poner la cobertura de concha. Y para mi cobertura de concha voy a estar utilizando 2 papeles de horno para trabajar la cobertura. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a aplanar así un poquito y ya la tapo y la voy a extender con ayuda de un rodillo. Déjenme ver cómo va.
Déjenme veo si lo puedo hacer sin papel y no se pega. Sí, perfecto. Y entonces, sí déjenla un poquito gruesa, sí les recomiendo que la dejen un poquito gruesa. Y lo que voy a hacer aquí es que voy a cortar en los extremos y luego voy a cortar así unas líneas. Y estas líneas las voy a poner aquí en mi rosca. Entonces, una vez que tenemos en este punto nuestra rosca, ya la vamos a tapar nuevamente y la vamos a llevar a leudar aproximadamente por media hora. Ahorita ya hay que encender nuestro horno a 180 grados centígrados como siempre y la vamos a dejar leudar por media hora. Después la vamos a destapar, a darle un baño de huevo en estas áreas donde no tenemos la cobertura de concha y a decorar con las perlitas de azúcar. Entonces vamos a reposar nuevamente nuestra rosca. Ya leudó nuestra rosca, entonces lo que voy a hacer es que aquí tengo un huevo batido y la voy a barnizar muy bien en la parte que no tiene la cobertura. Perfecto, a continuación voy a poner el azúcar aperlada en esta área donde acabo de poner el huevo y el huevo me va a ayudar a que se pegue y se mantenga. Aquí en la casa con esta azúcar aperlada no saben si partirle donde está la concha o donde está el azúcar, los dos lados les gustan mucho. Perfecto, y finalmente voy a partir un poco, nada más un poquito, las cerezas, no a la mitad, sino nada más les quiero partir un poquito para que se puedan apoyar bien en la rosca, pero que sí se noten. Perfecto. Entonces así ya lista, nuestra rosca me la voy a llevar al horno. El horno lo tengo en 180 grados y la rosca va a durar ahí 30 minutos, más o menos, o hasta que ustedes la vean doradita. Entonces, vámonos ya para el horno. Y pasada la media hora ya salió nuestra rosca del horno. La vamos a dejar enfriar por completo para poderla mover a un plato donde la vamos a presentar. Y así queda ya nuestra rosca de Reyes. La verdad es una verdadera delicia. Es bien importante que la dejen enfriar por completo antes de partirla. El pan siempre cuando se hornea se parte hasta que está frío, porque si no, lo que va a pasar es que se va a apelmazar todo, ¿sí? Entonces es muy importante dejar enfriar por completo para después disfrutarla. Aquí lo único que hice fue agregar unas hojitas de hierbabuena junto a las cerezas para darle un toque más de color. Recuerden que aquí pueden decorar la rosca como ustedes quieran. Igualmente pueden hacer lo mismo con el relleno, así es que hagan su propia versión. Si la hacen, no dejen de subir sus fotos a Instagram, de etiquetar a La Soleta Arte en Cocina, porque nada me gusta más que me compartan lo que hacen con las recetas que encuentran aquí en el canal. Bueno, y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.